En primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Yo creo que esta red de energía y medio ambiente es finalmente una de las, cumple con uno de los objetivos por el que se creó la Dirección de Apoyo a la Investigación. Creo que todos sabemos que uno de los problemas más importantes del mundo, independientemente de la zona en que vivamos, es el calentamiento global, el cambio climático en general. Y las energías verdes, digamos, son parte de la solución a este grave problema que si no resolvemos pronto, pues probablemente nos quedemos hasta sin mundo, ¿no? Lo mismo sucede con el agua. Entonces, pues yo quisiera felicitar a las personas que trabajan en este tema, específicamente que se incorporaron a la red, por hacer estos esfuerzos importantísimos para el país y para el mundo en términos de evitar que sigamos perdiendo nuestro mundo. Pues muchas gracias, Margarita, por la invitación, gracias por la participación, gracias por todo el trabajo que hacen para mejorar el planeta. Y pues sin más, me permito declarar inaugurado este foro de transición energética organizado por la Red de Energía y Medio Ambiente, hoy 1 de diciembre de 2023, siendo las 10:06 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos y que tengan muchísimo éxito en el foro. Gracias. Bueno, pues a continuación vamos a comenzar con la presentación del doctor Claudio Saror. Él nos hablará sobre la transición energética en Chile y tendremos su participación. Te damos un tiempo más porque ya sé que te robamos unos minutos, Claudio. Te agradezco mucho que te conectes desde Chile y nos acompañes en esta ocasión. Pues bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Margarita. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este foro por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia chilena en este tema de transición energética que es bastante complejo dadas las condiciones del mundo actual. He dividido mi presentación en tres partes. Una primera en la cual intentaré hacer una descripción general sobre la situación del sistema energético chileno y abocarme a describir las diferentes estrategias que se han hecho en materia de transición energética para finalizar con algunas reflexiones sobre los principales desafíos que enfrentamos. Como ustedes bien saben, Chile es un país bastante largo y angosto que está al sur del mundo, digamos, en el extremo sur de este continente, y estamos flanqueados por un lado por el Océano Pacífico y por el otro lado la cordillera de los Andes, lo cual nos entrega características geográficas bastante particulares. La presencia del anticiclón del Pacífico Sur mantiene condiciones desérticas secas en el extremo norte del país. Hay un tercio de nuestro territorio que es prácticamente desierto. El desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo, son sobre 100.000 kilómetros cuadrados, y alberga recursos minerales, metálicos y no metálicos extraordinarios. Somos depositarios de las principales reservas de cobre, de litio, de nitratos, etcétera, lo cual marca el desarrollo económico de nuestro país, bueno, en el último medio siglo. En la zona central tenemos condiciones mediterráneas variadas y ahí se concentra el 95% de la población. Están ubicadas la industria manufacturera, los principales servicios, la industria agropecuaria, y finalmente el extremo sur, que corresponde al tercio de más al sur, donde es básicamente el clima austral con influencia antártica. Esencialmente las actividades ahí son explotación de recursos marinos y algo de actividad agropecuaria. Desde la perspectiva socioeconómica, Chile es pequeño, tiene solamente 19.500 personas, 19.500.000 habitantes, que es mucho menos que lo que ustedes tienen en el área metropolitana del Valle de México. Y desde el punto de vista de los indicadores socioeconómicos estamos
en los top 3, digamos, de América Latina. Sin embargo, nos pesa un índice de Gini que demuestra altos niveles de inequidad social que corresponden realmente a nuestro mayor déficit. El 87% de la población chilena vive en ambientes urbanos. Cuando nosotros vemos la distribución del Producto Interno Bruto, hay una fuerte concentración en las actividades mineras, industriales y agropecuarias, sobre el 50%, y el resto es prácticamente servicios de todo tipo. Y eso se refleja en la forma como nosotros utilizamos la energía. Ya nuestra matriz energética primaria, eh, del orden de 35 millones de toneladas equivalentes de petróleo el año 2022, muestra que el mayor consumo energético está en la industria y minería, eh, y un porcentaje no menor del 37% del consumo total de energía primaria se consume en transporte. El resto es residencial, comercial y público. Y una de las cosas que llama la atención es que en el caso del transporte, el 99% de la energía proviene de motores de combustión interna, es petróleo, y eso equivale al 60% del consumo de petróleo nacional. O sea, cualquier intención que tengamos de descarbonizar nuestro sistema energético pasa, entre otras cosas, por abordar el tema del transporte y obviamente de la generación eléctrica, a pesar de que cubre solamente un 22% del consumo energético total. De todas maneras queremos descarbonizar el sistema de generación eléctrica, porque si no estaríamos cambiando simplemente la fuente de emisiones. Hoy día la matriz energética primaria muestra una incidencia de energías renovables bastante superior a la que teníamos antaño, con un 24% proveniente de biomasa, leña esencialmente, y un 11% en hidroelectricidad, energía solar, eólica, geotérmica y otras fuentes menores, pero seguimos teniendo un 65% de la matriz primaria en base a fuentes fósiles. Es una reducción en relación a la proporción que teníamos hace 10 años atrás del orden del 70%, pero sigue siendo extremadamente grande y estamos bastante lejos de la meta final, que es llegar a una descarbonización total de aquí a mediados de este siglo. Otro de los desafíos que tenemos es nuestro fuerte acoplamiento del desarrollo económico con el consumo energético. Si nosotros nos comparamos con los países de la OCDE, podemos ver que en los últimos 40 años estos países han incrementado su Producto Interno Bruto por un factor de 3, y sin embargo su consumo energético ha incrementado menos de un 50%. Situación bastante difícil a nuestra en Chile, donde hay un crecimiento significativo tanto del Producto Interno Bruto como del consumo energético. Tenemos un pequeño desacoplamiento que se logró a través de políticas públicas asertivas hace 15 años atrás, de intentar reducir el consumo energético, y eso dio como efecto un leve desacoplamiento, pero sigue siendo hoy día bastante alto en relación a lo deseable. Las vulnerabilidades del sector energético en Chile son bastante claras. Tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles, y el 95% de estos combustibles fósiles son importados, lo cual nos deja expuestos a los vaivenes del mercado internacional, a los problemas geopolíticos que afectan el suministro, como ya hemos tenido en las últimas 2 décadas, y que complican bastante el desarrollo económico y la vida nacional. Por otro lado, el cambio climático nos ha afectado fuertemente en la disponibilidad de recursos hídricos que teníamos en abundancia. Prácticamente hemos perdido los glaciares en 2/3 de nuestro territorio. Todas nuestras cuencas, la mayoría de nuestras cuencas fluviales son de tipo nival, es decir, dependen de la nieve acumulada en los inviernos, y por supuesto la elevación de la cota de 0 grados debido al aumento de la temperatura significa que muchas praderas de montaña ya no acumulan nieve, sino que simplemente reciben el agua líquida, con lo cual los reservorios se reducen. Todo esto resulta en un incremento de los costos de la energía, tanto de electricidad y combustible, lo cual tiene un efecto bastante complejo, no solo para el bolsillo de los chilenos y chilenas, sino que también para nuestra competitividad internacional, dado que tenemos una economía exportadora abierta al mundo y dependemos justamente de nuestra eficiencia de uso de los recursos para poder competir adecuadamente. Y por último, guinda de la torta, no hemos logrado desarrollar estrategias de eficiencia energética
en el largo plazo que hayan permitido hoy día tener una eficiencia energética aceptable. De hecho, tenemos una alta intensidad energética que está acoplada al Producto Interno Bruto y constituye, por tanto, una debilidad que tenemos que abordar prioritariamente. Cualquier estrategia energética tiene que tomar en consideración estos tres polos de la trilogía energética, o sea, asegurar el suministro energético de corto y largo plazo sin lugar a dudas, pero también la sustentabilidad ambiental de tal iniciativa y obviamente la equidad en cuanto a la accesibilidad a estos recursos energéticos. Un aspecto que es importante considerar es que Chile hasta hace 12 años atrás no estaba muy actualizado en su institucionalidad ambiental y energética. Recién en el año 2010 se crean los Ministerios de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente como requisito para ingresar a la OCDE. Y eso ha significado un impulso bastante grande al desarrollo de estrategias de mediano y largo plazo, dado que al contar con estos recursos institucionales, estamos en mejores condiciones de desarrollar, por ejemplo, una política energética como la que se logró implementar a partir del 2015, con un horizonte de tiempo al 2050, con 4 pilares que abordan los temas de seguridad y calidad de suministro, eh, una energía adecuada a las expectativas de crecimiento económico, que sea compatible con el medio ambiente y focalizar en temas de eficiencia energética y de educación. Esta estrategia fue desarrollada con participación no solamente de entidades públicas, sino que también con fuerte participación de entidades privadas, de diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo un fuerte input de la academia. Fue bastante transversal y me parece que desde el punto de vista de su efectividad ha sido bastante impactante, no solamente en temas de energía, sino que también en otros aspectos que tienen que ver con movernos hacia una economía circular, etc. Esta política energética se actualizó el año pasado, cada 5 años más o menos se somete a revisión y se puntualizan metas en función de los avances. Es bastante amplia, toma elementos que tienen que ver con sistema productivo, generación, distribución, aspectos que están relacionados con el acceso a la energía y sobre todo cómo esto se vincula con las distintas dimensiones del desarrollo nacional, la educación, el desarrollo económico, las políticas ambientales, etc. No da como para una presentación tan sucinta como esta revisar cada uno de estos ítems, pero sí hay bastante acento en que el problema energético es transversal. No es solamente un tema tecnológico o un tema comercial o un tema que solamente hay que verlo desde la perspectiva ambiental. Uno de los elementos centrales de todo esto es, por supuesto, asegurar un suministro, pero también llegar a carbono neutralidad, esencialmente como una vía de movernos hacia una independencia de los combustibles fósiles. Y al respecto uno toma la experiencia internacional, cuando uno ve las propuestas internacionales que surgen para mitigar el cambio climático, se ve que el 80% de las medidas están en torno a mejorar la eficiencia energética y reemplazar las energías fósiles por renovables. Y esa es un poco la estrategia que hemos seguido en Chile. No hemos reinventado la rueda. Al respecto, un avance importantísimo se dio el año pasado cuando surge la ley Marco de Cambio Climático, que es un documento legal muy potente que va a permitir fortalecer o está permitiendo fortalecer acciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático en todos los sectores de la vida nacional. Y la meta central es alcanzar carbono neutralidad al 2050, lo cual ha significado múltiples iniciativas tendientes a abordar esto desde diferentes sectores. El sector productivo, por supuesto, minería e industria, que aparece contribuyendo bastante a nuestra huella de carbono, ha lanzado iniciativas de medir y gestionar las huellas de carbono corporativa, las huellas de carbono de producto, que ya venía hace bastante tiempo motivada por la demanda del mercado internacional que exigía que nuestros productos llevaran declaraciones ambientales de productos y iniciativas de reemplazo de fuentes fósiles por energías renovables. En materia de huella de carbono, un aspecto central ha sido la Estrategia Nacional de Huella de Carbono en el sector de la construcción, porque eso
establece inmediatamente un efecto hacia la cadena de suministro. Y todas las actividades productoras de cemento, acero, aluminio, cobre, vidrio, plásticos, etcétera, que tienen que ver no solamente con el proceso constructivo, sino que con el uso de la infraestructura, ha motivado, digamos, una mirada hacia los procesos respectivos para ver de qué forma se gestiona esa huella de carbono que de alguna u otra manera se determina a partir de los consumos energéticos, entre otras cosas. Otro cuerpo legal importantísimo surgió a comienzos del 2021 y es la ley sobre eficiencia energética, que es bastante potente, tiene mucho componente técnico y se abordan, digamos, los consumos energéticos y su eficiencia en transporte, industria, minería, sector residencial, así como también medidas para que la ciudadanía pueda contribuir al mejoramiento de la eficiencia energética. En concreto, se trata de reducir la intensidad energética país, que hoy día anda del orden de 0,12 toneladas equivalente de petróleo por cada $1.000 de Producto Interno Bruto, llegar a reducirla al 2050 en un 30%, con metas de corto plazo al 2026, una reducción de 4,5% en relación al valor del 2019, y al 2030 llegar a un 13% de reducción. Se han logrado avances importantísimos en este sentido y la meta del 2026 está muy próxima de ser alcanzada con anticipación, dado los avances que ha habido en algunos aspectos importantes, sobre todo a nivel de industria y minería, donde se planteó una reducción del 4% en la intensidad energética sectorial al 2026 para llegar a 25% de reducción al 2050. Los temas que se han ido abordando tienen que ver con implementación de sistemas de gestión energética basados en ISO 50001, integración energética en la industria de proceso, que es algo que ya venía un poco dándose en la medida que los costos de la energía estaban siendo asfixiantes en la última década, y avances importantes en todo lo que son temas de aislación térmica y sistemas térmicos, eléctricos, electrónicos y motrices, para hacerlos más eficientes. Aquí ha habido bastante innovación tecnológica, adaptación tecnológica, ha habido mucha iniciativa innovadora por parte de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica que han encontrado aquí un nicho de mercado interesante y que es de alta rentabilidad, porque evidentemente con los costos de energía que tenemos en el país, cualquier ahorro renta mucho. Así a modo de referencia, el costo base de la energía eléctrica nuestra anda del orden de entre 100 a $200 el megawatt hora, lo cual es bastante oneroso y afecta mucho la competitividad del sector exportador. A nivel del sector transporte, se pretende duplicar el rendimiento de los vehículos livianos que se importen al país al 2035 en relación a los valores promedio del 2019 y cuadruplicar el rendimiento para los vehículos que se importen el 2050. Es decir, estamos hablando prácticamente de abandonar los motores de combustión interna, cosa que de alguna forma se está haciendo a través de medidas que impulsen la electromovilidad en el país y además de medidas de gestión de mejoramiento del transporte. Nosotros ya tenemos un sistema de etiquetado energético de los vehículos que está siendo implementado desde hace un tiempo a esta parte, previo incluso a la ley sobre eficiencia energética, donde se explicitan no solo los rendimientos energéticos, sino también la huella de carbono esperada. Esto va muy ligado a la Estrategia Nacional de Fomento a la Electromovilidad, que busca que al 40% de los vehículos particulares y el 100% del transporte público sean vehículos eléctricos al 2050. Hay una medida que ya se estableció a nivel país que a partir del 2035 solo se venderán vehículos eléctricos para uso particular. Hay una serie de medidas que están asociadas a esta estrategia de electromovilidad y que están acopladas también a medidas para el sector generador eléctrico que veremos más adelante. A nivel de lo que es el sector construcción y viviendas, que tiene una fuerte incidencia en el consumo energético nacional, bueno, se pretende reducir la demanda energética térmica en las nuevas edificaciones a un 30% a partir del 2026 y un 50% al 2050. Esto básicamente implica actualizar los estándares de eficiencia energética
establecer sistemas de calificación energética de las construcciones, que es algo nuevo para nosotros, y sobre todo implementar tecnologías de mayor eficiencia energética en temas de ambiente, calefacción, aire acondicionado. También habilitar la energía distrital, que es algo que en Chile prácticamente no tenemos, y mejorar los niveles de educación y capacitación en general a quienes están involucrados en este segmento productivo. Ya estamos lanzando a nivel nacional la calificación energética de vivienda, muy parecido a los indicadores, a los etiquetados energéticos que se usan para artefactos eléctricos, considerando la energía utilizada en calefacción, enfriamiento, agua caliente sanitaria e iluminación. Esto está absolutamente socializado en el sector construcción. De hecho, el manual de procedimiento fue elaborado en conjunto entre el ente público y las instituciones privadas que participan en los procesos de construcción de vivienda y de infraestructura. Desde el punto de vista de los desafíos tecnológicos para la ingeniería, evidentemente el diseño de la infraestructura con vista a maximizar la eficiencia energética es un tema no menor. Cambios de paradigma respecto a cómo se diseñaban las viviendas y las construcciones en general, y sobre todo desarrollos tecnológicos en materia de aislación térmica más eficiente, más amigable con el medio ambiente. Esto está muy acoplado con nuestra ley de responsabilidad extendida al productor, de fomento al reciclaje, muchas iniciativas a nivel de implementación de nuevos sistemas de aislación de bajo costo y tecnologías innovadoras en materia de iluminación, calefacción y enfriamiento. Esto va en conjunto con una serie de otras iniciativas complementarias. Aquí voy a mencionar dos. Una que es la estrategia de transición energética residencial, destinada a solucionar un problema que tenemos en Chile, que es un problema social, ambiental y económico, y tiene que ver con el hecho de que la mayoría de la población de bajos ingresos en nuestro país, que no son pocos, utilizan sistemas de calefacción y de uso de energía extremadamente ineficientes y altamente contaminantes. Un uso extensivo, por ejemplo, de leña de mala calidad con altos niveles de humedad o combustibles fósiles, digamos, que de alguna u otra manera, así a nivel de contribución de hormiga, eh, terminan produciendo efectos ambientales y de salud muy superiores a los que se generan producto de la actividad industrial. Tenemos una estrategia nacional de calor y frío que en el fondo pretende reemplazar el uso de estos combustibles de mala calidad, por decir así, promoviendo el uso energético distrital, el uso de bombas de calor geotérmicas y sobre todo el uso de electricidad limpia para abordar los temas de calentamiento y enfriamiento. Hay una serie de metas ahí que se han establecido y que conversan. En general hay una fuerte interacción entre todas estas iniciativas que están destinadas a diferentes segmentos sociales que poseen mecanismos de financiamiento también diferenciados y que han permitido ir avanzando de manera bastante acelerada en la solución de algunos problemas críticos que tenemos, sobre todo con la contaminación debido al uso de la leña en el sur y centro del país. A nivel de la ciudadanía, el tema central tiene que ver con educación y con incrementar la conciencia de hacer un buen uso de la energía. No hay mejor energía que la que no se usa. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos una gran responsabilidad, no solamente en nuestras casas, sino que en la forma como nos transportamos, cómo consumimos energía en nuestro trabajo y en nuestro ambiente hogareño. Y también qué tipo de artefactos eléctricos o de calefacción o de aire acondicionado estamos incorporando dentro de nuestra cartera de productos. Y ahí es donde entonces se quiere establecer metas de etiquetado energético que hoy día existe para un conjunto de artefactos de uso doméstico a un 70% antes del 2035 y el 100% de todos estos artefactos ya con etiquetado energético al 2035, perdón, al 2050, que hay un error. Tenemos hoy día etiquetado en varios sectores, sobre todo que tienen que ver con los electrodomésticos clásicos, pero estamos implementando, digamos, una extensión para ya incorporar el A+ y el A+, siguiendo un poco el modelo europeo.
Otras instancias que tenemos a nivel país, que son soportes, por decir así, no legales, pero fundaciones o iniciativas público-privadas que han surgido para poder apoyar iniciativas, sobre todo a nivel de emprendimientos de pequeñas y medianas empresas o de sectores de la ciudadanía que quieren abordar temas de eficiencia energética, de reemplazo de combustibles fósiles, de ir hacia uso distrital de la energía o uso de fuentes alternativas de energía. Y instancias como la Agencia de Sostenibilidad Energética han jugado un enorme rol en cuanto a promover iniciativas en una etapa temprano, previo a su posterior comercialización con fondos públicos ya para desarrollos tecnológicos. Si nosotros vemos las alternativas energéticas, tanto para generación eléctrica y uso de combustibles en Chile, de verdad tenemos en nuestro territorio nacional el privilegio de tenerlas prácticamente a todas. O sea, tenemos una exquisita radiación solar que veremos luego, la más potente a nivel mundial, campos eólicos prácticamente en todo el territorio nacional. En hidroelectricidad estamos complicados, pero existen fuentes aún disponibles en el extremo sur del país. Y en materia de biocombustibles, las opciones de biogás, biodiesel, bioetanol, están abiertas, digamos, sobre todo para utilizar los residuos lignos, celulósicos o de diferente origen biológico para poder implementar, digamos, tecnologías que nos permitan obtener no solamente biocombustibles, sino que bioproductos en general para reemplazar aquellos que provienen del petróleo. Y está el tema del hidrógeno verde, que en el caso chileno el potencial es gigantesco. Ni hablar de la energía geotérmica, tenemos 40 volcanes activos en el país y tenemos 5.000 o más. Los kilómetros de costa son del orden de 6.000 cuando tomamos en cuenta toda su configuración territorial. Si nosotros vemos cómo ha evolucionado el consumo de fuentes renovables a partir del lanzamiento de las estrategias de mediados de los años de la década pasada, vemos que a partir del 2015, aquí está la evolución del consumo de fuentes renovables como fracción del consumo primario de energía. Esta línea, la línea naranja, nos muestra Chile y vemos que nos diferenciamos de lo que ocurre en América, lo que ocurre en la OCDE y lo que ocurre a nivel mundial. Igualmente con el índice de consumo de fuentes renovables, donde ya a partir del 2015 comenzamos un despegue bastante grande en cuanto al incremento de la tasa de consumo de esas fuentes. Y esto se basa esencialmente en nuestras propias ventajas territoriales. A nivel de la energía solar, el territorio nacional tiene, comparativamente con el resto del mundo, el privilegio de poseer un enorme potencial solar. Si ya se han cuantificado, por ejemplo, la capacidad que tiene el desierto de Atacama a nivel fotovoltaico y es del orden de 2.200 gigawatts de potencia, de potencia disponible si se hace un uso racional de esos 100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ahora, el resto del país todavía tiene, hasta prácticamente la zona sur, disponibilidad de radiación solar muy superior a la que existe en otras latitudes. Para que se ubiquen un poco ustedes, la radiación nuestra es entre 2,5 a 3,4 megawatt hora por metro cuadrado al año. Esto es prácticamente 3 veces lo que hay en Europa. Tenemos en promedio anual, en la zona norte, 11 horas de sol productivo desde el punto de vista energético por día. Y con índice de claridad del 72%, gracias a la presencia del anticiclón del Pacífico. Ahora, ¿qué nos ha ayudado? Es que desde el momento en que China se lanzó en proceso de innovación y masificación en temas fotovoltaicos, el precio de los sistemas fotovoltaicos y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos sufrió drásticos cambios en la última década. A comienzos del 2010, 2012, un sistema fotovoltaico era del orden de 3 a 5 millones de dólares, 10 millones de dólares en algunos casos, por megawatt de potencia instalada. Hoy día estamos en menos de $1 millón y con sistemas que tienen bastante más eficiencia por metro cuadrado. El costo de operación hoy día en Chile, y estos son costos reales, va del orden de 30 a 40 dólares por megawatt hora puesto en el sistema interconectado. O sea, la hace altamente competitiva con las fuentes tradicionales de hidroelectricidad, por ejemplo, que tradicionalmente han sido de ese orden de magnitud en materia de costo.
si nosotros vemos el potencial eólico del país, es más o menos igual de importante. O sea, tenemos campos de viento en todo el territorio nacional, evidentemente yéndolo un poco al extremo sur, donde los campos de viento son vientos de sobre 9, 8 metros por segundo a 100 metros de altura, pero en el resto del país podemos tener 5, 6, 7, sin problema, llegando a un potencial eólico de, por decir así, de uso inmediato, por los costos involucrados, del orden de 44 gigawatts de potencia. Esto es algo que se ha venido utilizando bastante en el país. Tenemos hoy día una capacidad instalada de 4,7 gigawatts, o sea, en menos de 10 años, donde no había nada, hemos subido a 4.700 megawatts de potencia. El tema es que las inversiones requeridas para los sistemas eólicos no han bajado en la misma magnitud que los sistemas fotovoltaicos y de hecho se han estancado entre 1,3 a 1,8 millones de dólares por megawatt de potencia y difícilmente van a bajar más. Y los costos de operación son un poquito más altos que los de energía solar, están en el rango de 40 a 50 dólares por megawatt hora instalada. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando nosotros vemos cómo ha evolucionado la capacidad instalada del sistema de generación eléctrica en el país desde el 2010 en adelante, donde hubo algunos desarrollos de proyectos de uso de combustibles fósiles, esencialmente gas natural, ya a partir del 2014 comienza a haber inversiones en solar y eólica. El verde es eólico, el amarillo es solar, y vemos que eventualmente este proceso de crecimiento de energías renovables se ha dado frente a un estancamiento de la capacidad instalada tanto hidro como de combustibles fósiles. Y lo interesante es ver cómo en un comienzo la energía eólica fue la que atrajo las mayores inversiones y en la medida que el costo de la energía solar fue reduciéndose, esto evidentemente significó un incremento de las inversiones en energía solar. Lo otro que incide es que es mucho más rápido implementar un proyecto solar que un proyecto eólico. Un proyecto eólico puede demorar 3 a 4 años o incluso un poquito más si uno considera el momento del diseño, conseguir los permisos ambientales, hasta los procesos de manufactura de las torres, de los aerogeneradores y eventualmente su instalación y puesta en marcha. En cambio, la solar está lista prácticamente una vez que los permisos se tienen, que son de bastante más rápida consecución. En 8 meses el sistema está instalado y operando. ¿Qué ha pasado con la matriz primaria en Chile? Esta es la matriz del 2013, 30 millones de toneladas equivalentes de petróleo con un 70% de contribución de energías fósiles. Pasamos al 2022 con un incremento de 35 millones de toneladas equivalentes y donde el aporte de las fuentes fósiles baja a un 65% con un aumento significativo en las fuentes renovables. A nivel de la matriz eléctrica propiamente tal del sistema eléctrico nacional, el 2013 prácticamente el 65% eran fósiles y el resto era esencialmente hidroelectricidad, en hidroeléctricas de pasada, hidroeléctricas de embalse, con una muy pequeña contribución de un 3% entre eólicas y biomasa. Al 2023 tenemos 33,5 gigawatts, es un incremento significativo, pero con un dominio absoluto por parte de las energías renovables, acorralando la energía fósil básicamente a un 36%. Sobre este 36% se está trabajando fuertemente para descarbonizar, sobre todo las remanentes en energía de fuentes termoeléctricas a carbón. La huella de carbono se ha reducido bastante, hoy día estamos en 0,35 toneladas de CO2 por megawatt hora, que es una reducción de un 20 o 30% respecto a la huella de carbono anterior. Y lo interesante es que los proyectos que hoy día están en construcción, no los que están en proceso de diseño, no, en construcción, que son del orden de 6,2 megawatts de potencia, es decir, incremento casi un 20% de la capacidad actual, muestra básicamente puras energías renovables, de las cuales la solar es un 79% y en menor medida eólicas. Y esto va a significar un impulso aún mayor hacia lo que es tener una matriz eléctrica descarbonizada. De hecho, en nuestras plantas solares hoy día tenemos
prácticamente 64 plantas solares en el país, con 8.700 megawatts de potencia instalada. Esta es una fotografía del parque solar Guanchoy, que tiene 400 megawatts de potencia instalada, y hay dos proyectos que ahora en 2 meses más comienzan ya operación, que es el proyecto La Salina, fotovoltaico 100%, de 404 megawatts, y el CM1, que es 480 megawatts. Son megaproyectos que están todos ellos incorporando la energía solar como la base de sustentación del sistema energético chileno. Ahora, obviamente que el problema de la energía solar es justamente su duración de 10, 11 horas diarias, y para eso entonces ha habido opciones de poder complementar el fotovoltaico con otros sistemas, por ejemplo, en este caso, sistemas CSP de concentración solar de potencia, en las cuales con heliostatos, con espejos gigantescos, que son espejos cada uno de 140 metros cuadrados, concentran la radiación en un intercambiador de calor, ya donde la energía se almacena, la energía térmica, en sales fluidas, y que posteriormente alimentan un sistema convencional de generación eléctrica y que puede funcionar cuando no tenemos energía solar. El proyecto Parque Cerro Dominador, que es el único que tenemos actualmente a nivel de alta potencia en el país, tiene 110 megawatts de potencia instalada en el sistema de potencia con solar concentrada, y 100 megawatts de potencia para el sistema fotovoltaico, que actúa como complemento durante el día. Estos son proyectos caros, pero que de alguna manera fueron capaces de atraer inversiones, porque la minería, que justamente está ubicada en esta parte del país, requiere energía limpia como un factor fundamental para su competitividad internacional. Hoy día hablamos en Chile de exportar no solamente un cobre de 99,99% de pureza, sino que además es un cobre con una huella de carbono baja, y por tanto le llamamos un cobre verde. Otra forma también de almacenar energía para obviar el problema de la carencia de sol en la noche es ejemplificada en este proyecto, el proyecto Valhalla, que está compuesto de dos unidades. Una unidad que es básicamente una central hidráulica de bombeo, que obtiene agua del mar por bombeo en reservorios a 600 metros de altura, aprovechando los acantilados naturales que hay en el norte de Chile, con una potencia instalada de 300 megas, y parque fotovoltaico de 600 megawatts, bastante grande, quizá uno de los más grandes que vamos a tener en el norte de Chile, que va a estar de alguna forma almacenando parte de la energía como una energía potencial hidráulica, y esto estaría funcionando ya, puesta en marcha a partir de julio del próximo año, con lo cual vamos a tener, digamos, un suministro de energía limpia 24 horas diarias con base solar. Tenemos en este momento 54 parques eólicos que se han instalado en los últimos 8 años, con una potencia instalada actual de 4.700 megas. Este es el parque, es un complejo eólico de 600 megawatts, que es uno de los más grandes que tenemos en el país. A diferencia del sistema solar fotovoltaico, las plantas eólicas están distribuidas en todo el territorio nacional, porque los campos de viento están disponibles en la zona centro, en la zona sur del país. Y ahora estamos comenzando el segundo tiempo de la transición energética. Recientemente el Ministerio de Energía, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, han lanzado entonces programas para la descarbonización acelerada del sector eléctrico, abordando temas de almacenamiento de energía eléctrica, como lo que hemos conversado, todo el tema de asegurar el suministro eléctrico, flexibilidad operacional, y una serie de medidas que tienen carácter más regulatorio. El plan de descarbonización pretende que de aquí al 2032, más o menos 2035, ya tengamos totalmente descarbonizada, por lo menos a nivel de las termoeléctricas a carbón y de petróleo. Algunas de ellas van a ser cerradas, ya fueron cerradas las que estaban más ineficientes, con tecnología muy antigua, y el resto básicamente ha tenido una reconversión a sistemas térmicos basados en fuentes no fósiles, esencialmente biomasa. Por ahí hay algunos ejemplos de biogás también, pero son de baja potencia.
Ya actualmente la idea es que de aquí a 2 años más, el 45% de la capacidad instalada en las plantas de carbón ya se haya salido del sistema en base a carbón, digamos, y pueda entrar ya con una energía libre de gases de efecto invernadero. Otro tema, y con esto ya voy avanzando a cerrar esto, es nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Chile tiene una enorme capacidad instalada de fuentes renovables de energía y el problema es cómo le transformamos esa energía eléctrica en mayor valor agregado. Y una de esas posibilidades es producir hidrógeno a partir de fuentes eólicas o solar, no solamente como una manera de almacenar químicamente la energía, sino que producir un insumo químico, hidrógeno verde, que es extremadamente importante para diferentes sectores industriales, no solamente el uso térmico o termoeléctrico o eléctrico a través de pilas de combustible, sino que también en materia de producción de fertilizantes, de nitrato de amonio para explosivos o incluso hidrogenación de hidrocarburos. El plan es que de aquí a 2 años más tengamos ya una capacidad de 5.000 megawatts de potencia para electrolizadores. En este momento hay 42 proyectos en diferentes etapas, no todos ellos dedicados a energía. La gran mayoría está vinculado a los usos del hidrógeno en actividades industriales, en minería, en siderurgia, en la industria química. Tenemos la posibilidad de producir el hidrógeno verde más barato del país en la medida que se amortizan rápidamente las inversiones en electrolizadores, y el plan es situar a Chile entre los 3 principales exportadores de hidrógeno verde al 2040. Hay una enorme intensidad de esfuerzos públicos y sobre todo privados en esta materia, dado el potencial energético renovable que tenemos y que puede encontrar una muy buena salida de alto valor agregado. ¿Cuáles son los desafíos tecnológicos? En realidad en todas las áreas. Si bien es cierto, las tecnologías están para utilizar las energías renovables, mejorar la eficiencia energética de los procesos, de los productos, incorporar tecnologías limpias más eficientes, etcétera. Todo eso está. Pero hay de alguna manera que desarrollar adaptación a la realidad nuestra y también innovación en base a requerimientos particulares. Y en eso ha habido ejemplos hasta el momento que nos han permitido darnos cuenta de que las fuentes locales de conocimiento, bien focalizadas, pueden ayudarnos a implementar innovaciones de menor costo que las que obtendríamos haciendo transferencia de tecnología desde los países desarrollados. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestro país, al igual que México y al igual que varios países, tenemos muy poco recurso incorporado como inversión en investigación y desarrollo. Chile destina menos del 0,4% de su PIB a investigación y desarrollo, y de lo cual prácticamente el 80% es fondo público. Las empresas prácticamente no están involucradas en esto, y eso es un déficit, porque cualquier salto que queramos dar en estos aspectos requiere el desarrollo de nuevas tecnologías, requiere nuevos emprendimientos que de alguna u otra manera se acoplen a estas iniciativas de avanzar hacia una transición energética, a una economía libre de carbono, una economía verde, para lo cual requerimos desarrollo de tecnología, requerimos que toda la cadena del valor, bastante compleja, del ecosistema energético, pueda ser aportada con nuevos conocimientos, con nuevas prácticas. No podemos pretender, como alguien dijo, resolver los problemas creados en el pasado con las mismas tecnologías que crearon esos problemas. Y eso requiere entonces educación, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, para lo cual es fundamental fortalecer la coordinación de las capacidades que se requieren para la innovación. ¿Ya? El potencial que las universidades tenemos, el potencial que las empresas, sobre todo aquellas que tienen la necesidad de mejorar su desempeño energético, puedan tener, y sobre todo el apoyo estatal. Acerar un poco el nexo entre productores y consumidores de energía es algo que prácticamente ha estado presente en nuestra estrategia país y que ha dado bastantes resultados. Tener un marco regulatorio que sea cada vez más sólido y sobre todo ayudar a bajar las barreras de entrada para la creación de empresas innovadoras y de valor estratégico que puedan aportar a estas estrategias de un sistema energético que efectivamente nos lleva al desarrollo sustentable
por la vía de una economía verde. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero no haberlos aburrido demasiado con esta letanía de nuestra experiencia. Espero haberme ajustado los tiempos también. Así que quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Hay alguien al otro lado del Sí, sistema? sí, perdón. No podía conectar. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante todo lo que están haciendo en Chile y se ve que le están poniendo interés a toda esta parte de la transición energética. No sé si hay alguna pregunta por aquí de parte del público. Por favor, Arely. Sí, por ejemplo, México, como bien decía el doctor, tiene mucho problema también por parte de inversión. Algunas de las cosas que él planteaba son interesantes. Sin embargo, la unión empresa-academia aún se ve lejos. ¿Él tendría alguna idea de cómo podríamos acercarnos o crear ciertos vínculos para poder comenzar esta carrera que empuje nuestras energías? Sí, ¿Sí lograste escuchar? mira, sí, escuché la Ok. pregunta, me parece, si bien entendí, es cómo podemos abordar el tema de la vinculación universidad-empresa. Ese es un problema universal. Está en Europa, está en Estados Unidos, está en América Latina, y depende mucho de las historias y las culturas. En nuestro país nosotros tuvimos hasta la década del 60 una fuerte interacción entre la universidad y la empresa, porque bueno, el desarrollo nacional se dio esencialmente con el apoyo de las universidades que en ese entonces estaban muy focalizadas en el vínculo con la realidad productiva. En la década del 80 nos fuimos metiendo en este rollo medio extraño de transformarnos en productores de papers, más que de soluciones a los problemas reales de la sociedad, y eso es una autocrítica que al menos para el caso chileno corresponde hacer. La industria, por otro lado, se fue confiando más en los informes que venían en inglés o en sueco que las propuestas que podían surgir en un español chilensis. Eso ha ido cambiando, por lo menos en el caso nacional, en la medida que muchas de las soluciones requeridas para enfrentar los problemas que tenemos acá hay que crearlas localmente. Lo tuvimos, por ejemplo, con un caso bien concreto, eh, sistemas de limpieza robotizados para los paneles solares. Eran carísimos, eran pero de un valor que era muy superior incluso al costo de los paneles. Era ridículo. Y a través de emprendimientos que se desarrollaron en las universidades, spin-off que surgieron de pequeñas investigaciones por el lado de robótica, por el lado de uso de agua para la agricultura, uso de agua inteligente, se adaptó y hoy día todas las plantas solares utilizan sistemas que han sido diseñados en el país, donde el input de la universidad, indirectamente a través de profesores y egresados y egresadas de los distintos programas, generaron empresas de base tecnológica y hoy día es tecnología nacional. Eh, Temas que tienen que ver con los vientos. Nosotros tenemos en el sur de Chile vientos que son prácticamente constantes durante todo el año, el jet austral. Si pudiéramos cosechar esa energía, estamos hablando de miles de gigawatts de potencia. Nadie de los países desarrollados está interesado en sistemas eólicos de alta velocidad porque no es la realidad de sus propios mercados y por tanto ahí hay nichos interesantes y las empresas, algunas empresas internacionales se han aliado con algunas de las universidades del extremo sur de Chile, ¿sí? Perdón, Margarita. No, todo bien, todo bien. Ya. Fue un ruido afuera. Ya, para poder desarrollar iniciativas. La forma de hacerlo es muchas veces mostrando a través de pequeños ejemplos que nosotros como academia somos capaces de resolver problemas concretos. Esa búsqueda de la confianza que se ha perdido en el pasado es el desafío mayor, por lo menos en el caso nuestro así ha sido. Eh, ha habido iniciativas públicas que han forzado a la alianza eh, entre el sector privado y la universidad a través de proyectos que solo se asigna si hay una coparticipación activa de las partes, y eso ha ido ayudando un poquito a que
las barreras de la desconfianza vayan bajando. Pero es un problema mayor. El cambio cultural que hay que hacer ahí es quizás uno de los principales desafíos. Muchas gracias, Claudio. Pues vamos a dar paso a la siguiente presentación porque el tiempo no perdona. Y yo tenía varias preguntas, pero bueno, ya te las haré en otra ocasión. Espero por correo Gracias. al menos. Bueno, Gracias, vamos Magdalena. a... Muchas gracias, Claudio.